también de primera necesidad, tan importante como necesaria. Es lo que nos hace diferentes del resto del mundo. Baile del mismo, yo lo sé bailar. Bienvenidos a San Borondón. Taoro es uno de los jefes de nuestra tribu. Tengo que concentrarme para el próximo Tagorón. El Tagorón es el lugar donde se reúnen los sabios y los jefes de la tribu para tomar importantes decisiones. Así es, Lila. Estábamos hablando sobre la importancia de la cultura. ¿Tú qué opinas, Taoro? No, hombre, pues yo creo que hay cosas más importantes. ¿Ah? ¿De verdad? No creo que la música o el teatro te den de comer. Pero la cultura es muy importante. Es cómo haces las cosas y cómo te diferencias de los demás. No sé qué decirte, Lila. Deja que lo piense mientras me tomo la leche con gofio. Nunca es tarde para recapacitar. Adiós, amigos y amigas. ¡Hasta pronto! ¡Aragelben! ¡Aragelben, Lila! ¡Aragelben, Taoro! Así que tú eres la que mueve los hilos. Sí, señor. ¿Tú eres más de Taoro o de Lila? Yo soy más de Lila. Lila es un símbolo de las nuevas generaciones. Es una niña que lucha y que siempre está deseando aprender cosas. Por lo tanto, Lila. Tú eres titiritera, pero además mujer. Sí, y llevas señor. más de 30 años haciendo esto. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo te dio por meterte aquí? ¿Y cómo ha sido de fácil o de difícil tu trayectoria? Pues yo venía del mundo de las artes plásticas y me enamoré de los títeres. Cuando era joven y llegué al taller de títeres, descubrí que podía utilizar estos objetos para contar historias, para crear valores, para trasladar a la sociedad, a los más pequeños, nuevas fórmulas de buscar, de favorecer su educación, de transformar la sociedad desde mi poquito granito de arena, ¿no? Vamos, que es la tradición del teatro. El teatro en sí siempre ha sido revolucionario, quiere decir, cuando han habido regímenes, cuando han habido problemas sociales, guerras mundiales, el teatro siempre ha sobrevivido porque los seres humanos tenemos cosas que contar. Los títeres, dentro de esa revolución, siempre han sido pues los más revolucionarios. Y bueno, tengo que decir que fue muy difícil convencer a mi familia, me ha costado durante muchos años. Ya no digo a mis vecinos, a personas que me puedan ver en la calle trabajando o en un teatro, ¿no? Sí, ha sido muy difícil, pero... ¿Pero por qué te cuesta convencerlos? ¿Porque es una profesión atípica? Hombre, si fuera bailarina o actriz de cine, no sé, ahí igual tendría más posibilidades de que la gente asumiera que las artes son importantes para la vida del ser humano. Te voy a poner un tuit. Dice, a lo mejor ahora los españoles se dan cuenta de que podemos vivir sin los titiriteros. ¿Tú qué sientes cuando oyes a alguien arrojarle a otra persona, a los artistas en general, la palabra titiritero? Me siento triste, ¿no? Porque para mí el mundo del teatro objetual es un mundo tan importante como cualquier otro que se desarrolle dentro de las disciplinas artísticas. Es importante y es muy duro. Entonces, entiendo que las personas que utilizan esta palabra tan despectivamente tienen un problema de falta de conocimiento, falta de cultura en general. Y no me parece bien utilizar las palabras que tienen un significado ya por la Real Academia Española para convertirlo en un panfleto político que a nadie le va a ser de utilidad. Participamos en la educación, participamos en las formas de expresión artística y con lo cual mejoramos en nuestro pequeño grado de trabajo lo que se pueda mejorar en esta sociedad española. ¿Y ustedes viven exclusivamente de las ayudas públicas? No, que va. Nosotros trabajamos con circuitos profesionales, tanto del gobierno como de los cabildos, ayuntamientos, en fin, hay un largo etcétera, que sí es cierto que nosotros, digamos que vivimos de presupuestos públicos, lo cual no implica que vivamos de subvenciones. La subvención aparece una vez... O sea, les contratan una actuación y la ejecutan. Exactamente, nosotros trabajamos día a día. Tú cuando llegas a un sitio como este, como aquí en La Laguna o en cualquier parte de Canarias y despliegas tu teatrillo de títeres,
La gente se acerca La inmediatamente. gente es maravillosa, el público siempre está. Si no estuviera el público, yo no estaría aquí hoy. Llegamos a la lectura por puro placer. Eso creo que debería ser siempre lo más importante, ¿no? A la hora de acercar a alguien al libro, ¿no? La amenidad, el puro gozo, ¿no? Hedonista del libro. Luego todo lo demás viene después, porque el libro está hecho con la misma sustancia con la que pensamos, ¿no? Con palabras, ¿no? Y el poder de la palabra no te lo pueden quitar nunca, te lo pueden quitar todo, pero la palabra nunca te la quitarán, ¿no? Hablando de palabras, tengo aquí un libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que en su capítulo titulado La metamorfosis de una palabra, dice así: es probable que nunca en la historia se hayan escrito tantos tratados, ensayos, teorías y análisis sobre la cultura como en nuestro tiempo. El hecho es tanto más sorprendente cuanto que la cultura, en el sentido que tradicionalmente se ha dado este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer. ¿Compartes esto? Lo comparto y no. De hecho, hay quien dice que la cultura, tal y como la está entendiendo Mario Vargas Llosa aquí, ha sido un mero constructo. Sí que es cierto que ha desaparecido una forma de entender la cultura y digamos de difundirla, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos dejado de ser una cultura libresca. Al libro se le respetaba, el libro era un objeto importante en una casa, ¿no? Hoy en día todo eso va desapareciendo y nos tenemos que enfrentar a esa forma de entender la cultura, y es lo que algunos no han terminado de entender. ¿Y por qué el libro ha perdido ese valor protagónico? Bueno, de entrada ha cambiado el medio de difusión, ya no solo existen los objetos libros, ¿no? La gente puede escuchar libros no ya leer, escuchar libros en su teléfono móvil, ¿no? Y cuando el soporte cambia el mensaje que se da. Eso ya se decía en el arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? La pintura no es la misma cuando aparece el grabado, pero lo importante es que ese contenido siempre se va a elaborar con la misma materia prima, ¿no? Quizás descontextualice un poco si te leo una frase de tu último libro, sí, que hoy ha llegado a la librería, y que dice así: el rollo tecnológico en ese momento era solo una promesa, pero hay promesas que se cumplen. Y lo de las redes sociales puede ser una gilipollada, pero quien conozca bien este país sabe que hacernos adictos a gilipolladas no nos gana nadie. Cuéntame esto. Efectivamente, bueno, eso se dice en el contexto de aquellas primeras campañas electorales en las que las redes sociales, ¿no? Y los blogs y este tipo de cosas fueron importantes, ¿no? De alguna manera, los escritores de mi generación, por lo menos, pertenecemos a esa generación que sabe que tiene que aprovechar esas redes sociales para poder seguir comunicando ese mensaje. Esto de la introducción de las redes sociales y la necesidad y la conveniencia de los creadores de subirse a las redes sociales, ¿no está convirtiendo la cultura en algo más de espectáculo que de cultura? Sí, claro. Mira, en este país de entrada ya hemos tenido siempre el problema de que la cultura estaba demasiado pegada a los deportes y festejos, ¿verdad? La típica concejalía era cultura, deportes y festejos, ¿no? O ocio y tiempo libre, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en el momento actual tenemos una especie de pequeño totum revolutum, ¿no? Tenemos esa cultura mainstream de masas, ¿no? Que siempre ha habido, ¿no? Pero luego tenemos que en esa cultura mainstream no hay diferencia alguna entre los nuevos productos culturales, los nuevos contenidos culturales de calidad, las nuevas creaciones artísticas, literarias, ¿no? Que pueden decir algo el día de mañana, y lo que es mera cultura mainstream. Y ahí es donde tenemos un problema. Yo diría que tenemos más libros que nunca, pero no tenemos las estanterías para ponerlos, ¿no? Tenemos más conocimientos que nunca. Nunca habíamos tenido tanto acceso a tanto conocimiento, pero nunca habíamos estado tan poco formados para discernir cuáles son los contenidos de calidad de los que no.
la consecuencia es que la calidad media de los productos culturales baja. Es así, nos va a ocurrir siempre. Y para evitar esa, digamos, banalización del mercado, ¿es conveniente, a tu juicio, que las instituciones públicas intervengan de alguna manera en el mercado editorial? Mira, yo nunca he estado demasiado de acuerdo con la intervención de las instituciones en cultura directamente, ¿no? Intervenir en el mercado. El papel de las instituciones debería ser el de fomentar la cultura entre la población, ¿no? El de garantizar el acceso al libro, el de tener bien dotadas las bibliotecas, el de garantizar actividades de animación a la lectura, ¿no? Pero claro, una institución que lleva el área de cultura puede estar muy interesada en eso, pero si luego en el sistema educativo tampoco le estamos dando valor a la lectura, tampoco le estamos dando valor al libro, ¿no? Tampoco implementamos medidas que hagan que el libro no sea un mero contenido, sino que sea una cosa transversal, ¿no? En todas las materias, pues estamos perdiendo la partida. ¿Escribes para dejar tu huella por una cuestión ególatra o porque crees que los escritores tienen la obligación de dejar impactar sobre la sociedad y dejar su discurso para la posteridad? Bueno, yo creo que parte y parte. Es una cuestión egoica, por supuesto. De hecho, los seres humanos al final acabamos creando la cultura por aburrimiento. Y el aburrimiento no es otra cosa que el miedo a la muerte. Escribir es enchufarse a una máquina de inmortalidad. Qué curiosos somos los humanos, astutos, inteligentes, bueno, adaptados. Cada pequeña cosa diseñada para algún fin: miedo para sobrevivir, amor para proteger la estirpe, curiosidad para seguir evolucionando y luego está la risa, que es mi trabajo. Ey, ¿Un trabajo? Pararon. ¿Qué tal? Lo del trabajo otra vez. ¿Es un trabajo? No, chicos, un trabajo es una cosa ahí que... Pues no vayas con el chistito de siempre, ¿vale? Es un trabajo. ¿Tú qué quieres? ¿Que esté 8 horas? ¿Que sea infeliz? Sí. Pues no, soy feliz, te jodas, lo siento, ¿Qué tío. eres, tío? Espera. ¿Entonces el humor es cosa seria? Sí. No. Sí. Mejor lo hablamos, ¿no? Lo hablamos, sí, Lo porque hablamos. pensé que lo teníamos más claro, pero... Orgullo para nosotros estar hoy aquí con todas ustedes porque para Antes de continuar, por favor, si me lo permiten, me gustaría decir unas palabras. Pelota, estantería, cardomillo y perraca. Si tú me dices ven, no miro el WhatsApp. Si tú me dices ven, tampoco Instagram. Señoras y señores, he conseguido diseñar, crear, escribir, por fin, el chiste políticamente correcto que no ofende a nadie. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El humor, el chiste, es cultura? ¿Es una cuestión seria? Yo creo que sí. O sea, antes dijimos sí, no, porque hubo un poquito de juego, pero sí, si está pensado, está trabajado, reflexionado... Sí, incluso a lo mejor también el que está improvisado y soltado sobre la marcha, el que se dice en un bar, es cultura en cuanto a que es un acto cultural, o sea, es un acto que no es mundano, es algo que transforma algo, y en cuanto algo se transforma, es cultura dentro de lo que cabe, y es una disciplina como es el humor. Pasa que después hay cultura buena y cultura mala, como hay futbolistas buenos y futbolistas malos, como todo, ¿no? En estos tiempos que corren, que son tan distópicos, necesitamos más que nunca del humor y del chiste para reírnos un poco de la situación o aliviar la situación. Siempre el humor ha sido un sitio al que acudir para un poco poder sobrevivir y continuar. Yo no me he dado cuenta nunca de que lo que hacía podía ayudar a alguien. Y ahora que después de un montón de años he recibido un montón de mensajes privados de oye, pues tenía un cáncer y un vídeo tuyo tal, o una actuación tuya me alegró el rato. Obviamente no curas a nadie, pero sí le pones una tirita y te das cuenta de que eso es verdad. Pero ¿tienen ustedes más demanda ahora mismo? ¿O se les contrata más? ¿O no? Hombre, menos, ¿no? Contratarnos más no porque las condiciones no son propicias para eso, aunque podrían serlo si se confiara más, se estudiara más los métodos, pero sí es verdad que nosotros sentimos que la gente se alonga más a nuestras redes sociales en este caso, porque es lo más fácil, y sí que hay más movimiento, como que la gente quiere reírse, quiere compartir también. ¿Por qué siempre que ocurren catástrofes como esta, que tocan de lleno los asuntos sociales, la cuestión de supervivencia de mucha gente,
¿Es la cultura por donde primero se recorta? Falta conciencia de que la cultura la hacen personas que pagan alquiler, comen, etcétera, y que al mismo tiempo son un motor que genera más economía. Es una cadena que genera dinero y no hay conciencia de eso. Cuando han pasado cosas no tan chungas como un apocalipsis global, pero algo parecido que ha sido esta pandemia o la otra crisis, y te das cuenta de que la demanda, no solo a nosotros, porque la cultura parece que es ir al teatro, pero también está Netflix o está consumir cualquier tipo de contenido audiovisual o de música o de lo que sea, todo eso es cultura y ha habido una demanda durante el confinamiento brutal. Entonces te das cuenta de que sí, que es útil y necesario, que la gente tira de eso. Yo me atrevería a decir, y puede que suene pedante, pero invito a la gente a vivirlo, que la cultura es salud preventiva. Te conecta con otras personas, con emociones, con tus emociones, te distrae, no estás todo el rato contigo mismo pensando, y yo creo que es salud preventiva en cierta También hay que ir al psicólogo, manera. también, aparte. También, pero ayuda. Podemos catalogar la cultura del humor, tanto en los teatros como en las redes sociales o en la calle, como la cultura popular como algo de segunda categoría. No sé, Lelutier es cultura popular y está considerado como la ópera del humor, ¿no? Y al fin y al cabo se dirige a un público muy amplio, sobre todo en Argentina, que han hecho cosas por fuera y va la gente del pueblo. Entonces, como te decía antes, yo creo que está el humor bien hecho y el peor hecho, ¿no? ¿Ustedes qué tratan de hacer? ¿Qué intencionalidad tiene el humor, además de hacer pasar bien a la gente un rato o hacer reír? Formamos parte del mismo gremio con dos estilos muy diferentes. Por ejemplo, ellos, Abucaca, son más bufones, son gente que se dedica a coger la realidad y la actualidad y darle un mensaje muy claro. Y mi tendencia siempre ha sido, de manera innata, natural, a evitar todo eso, pero no evitarlo por una cuestión de miedo a qué dirán, sino porque el mensaje que a mí me nace decir es más global, más atemporal quizás, y busco que la gente vaya y se evada de la realidad durante un rato, completamente. Es decir, no escuchar coronavirus en directo, ni escuchar PP ni PSOE, pero porque eso es lo que yo querría como espectador. Entonces yo hago el humor que me gustaría consumir y no lo consigo, en mi caso, para mí mismo, ¿no? A nosotros nos gusta más otra cosa más vudú, que es provocar y coger la actualidad, sacarle punta, la sátira. Y yo creo que lo bueno que está pasando en Canarias es que hay un abanico de estilos de humor que abarca, yo creo que casi todo. Esto, por ser un pueblo chico, ¿limita de alguna manera la crítica en el humor? Nosotros no nos ponemos límites dentro de la lógica. Nosotros siempre valoramos de qué vamos a hablar, para quién y cómo lo vamos a hacer. Pero en principio límites no. Dentro del sentido común, nosotros acabamos de estrenar un espectáculo que estamos 10 minutos hablando sobre la monarquía y sobre todo lo que ha pasado con Juan Carlos I. Hay gente que no sería capaz de hacer eso por miedo a censura, a multas, a lo que sea. A nosotros nos ha pasado ya que nos han censurado y tal, pero no tenemos miedo porque no vamos a renunciar a... Pero si se meten, por ejemplo, con un determinado político, vamos a no dar nombre, o un determinado partido, sí, ¿no temen que dejen de ser contratados por ayuntamientos de ese signo? Es que si lo haces bien no pasa nada, porque yo, por ejemplo, en internet tengo un estilo muy diferente al que tengo en directo. En directo sí soy más gamberro y yo he tenido delante a muchos políticos de los que he vacilado y ellos se han reído, porque al final yo creo que los límites se marcan solos. Tú no te pones límites, los límites están en la burla, en el bullying. Y después, obviamente, yo no quiero herir a nadie, porque no es mi trabajo, es todo lo contrario. Pero hay gente que se hiere sola, también te digo, y más ahora en Internet. Hay gente que se autohiere o que está buscando sentirse víctima y eso hay que ignorarlo como tantas otras cosas, porque gente que otra, ¿qué vas a hacer? Es imposible no herir a determinadas personas. Pero sí te digo que nosotros, con el estilo de sátira y sátira política que hacemos, sí pagamos un precio. Pagamos un precio de que hay ayuntamientos que no nos llevan. No voy a dar nombres, pero hay ayuntamientos que te dicen... Eso me pasa a mí también, ¿eh? No te llevan porque saben que te metes con su línea ideológica, o no te llevan porque dicen, no, es que hacen un sketch sobre la iglesia, la virgen de no sé qué, y aquí la gente es muy creyente, entonces es mejor pagas un precio cuando haces un humor... Pero el humor tiene esa cosa tan extraña que es o te hago gracia o te caigo mal. ¿Les consideran ahora artistas o simplemente son unas personas que hacen humor o cultura popular? La gente que nos consume y que nos tiene cariño y que se divierte... Nuestras madres y eso, ¿no? Nuestras madres y primos. No, pero el público que se nutre de lo que hacemos y que le gusta, claro que nos consideran artistas y no solo eso, sino que saben que hay un trabajo detrás.
Pero sí, hay gente que te considera artista y hay gente que te considera un polla boba, y lo que decía, y los dos tienen razón. Lo que no sabe la gente, por ejemplo, es que Carlos es un genio escribiendo música, que toca instrumentos, que hace malabares, que hace de todo, que es un cerebro. Eso no lo sabe porque al final lo que tú expones es una parte de ti, y hay público más listo que es capaz de intuir que detrás de esa tontería con la cara pintada y una peluca hay un proceso intelectual. Pero eso ya depende del que te mira, pero es como todo, ¿no? El proceso que tenemos para sintetizar una broma y que parezca sencilla, hay un trabajo detrás. Que la gente dirá, ¿el trabajo tendrás tú de hacer un chiste? Pues sí, hay un trabajo. Hay gente que le sale más sola. Mi compañero Quique Pérez es innatamente gracioso. Yo no, yo me tengo que currar para intentar serlo. Claro, pues yo en Lanzarote, el mejor cómico que hay soy yo. Porque no hay más, estoy yo solo, no. Soy mi única competencia. He ganado el mejor cómico 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 estoy ahí. Organizo yo la gala. Digo, y el premiado, salgo yo otra vez. Voy caminando. ¿Puede la sociología explicar de algún modo este desprecio que se ha generalizado público contra la cultura y los artistas? Sí, la verdad que no es algo coyuntural de Canarias o de España o de este momento histórico. Es algo que la sociología de la cultura ya viene explicando hace tiempo. Y ahí hay una base de que vivimos en sociedades que fundamentalmente tienen dos principios de jerarquización. Uno es en torno al dinero, por decirlo sencillo, y otro es en torno a la cultura. Entonces el problema que hay es que el principio que realmente domina de los dos es el dinero. Entonces debemos entender que los tenedores del dinero, las personas que ostentan el poder económico, no les interesa que la sociedad sea crítica. Digamos que les puede interesar que sea crítica a un nivel de la gestión, a un nivel técnico. El último caso quizás que es especialmente llamativo, que normalmente no se da de una forma tan grotesca, es en Estados Unidos, entre Trump, donde el único principio de valorización que hay es el dinero, que es una persona con un gran desprecio hacia la cultura, hacia la ciencia, hacia los intelectuales, y la gente que tiene, en uno de los países que tiene precisamente más capital cultural, que tiene los mejores científicos, los mejores intelectuales, y cómo ese choque atraviesa toda la sociedad estadounidense, ¿no? Entonces hay que distinguir lo que es esa crítica que a veces demandan a la universidad, dice, bueno, queremos mejores técnicos, queremos mejores gestores, frente a esa crítica de cuál es el orden social en el que queremos vivir, quiénes somos como comunidad y hacia dónde queremos ir como comunidad. Y en ese punto, quien tiene dinero no le suele gustar que esto se cuestione, porque esto además puede generar mucho desorden también, ¿no? ¿Son otra vez la dicotomía izquierda-derecha, la polarización de la que siempre se habla? Sí, ahí hay un elemento que tiene que ver ya hace ya tiempo, ya en los años 60, 70 se hablaba de un perfil de profesionales que suelen ser de izquierdas y altamente formados y que muchas veces trabajan en el sector público. Suele ser el sector que muchas veces mejor representa este valor de la cultura como pensamiento crítico, ¿no? Por trabajar en el sector público están más aislados de las necesidades apremiantes de la competencia del mercado, entonces se pueden permitir una relación más distante con la presión del dinero, y eso les permite un espacio de reflexión. Es un poco lo que nos pasa en la universidad, como somos empleados públicos y además nos pagan para investigar. Eso nos permite una distancia con respecto a cuestiones que son muy apremiantes en otras personas, que nos permiten esa reflexión y reivindicar esa reflexión, ¿no? Y esa es la crítica populista de derecha a la cultura, ¿no? Esto que le encanta decir a los de Vox, que nosotros somos de la España que madruga, también que lo dice el PP, ¿no? Como, bueno, por un lado, si no hubiese gente que tiene turnos de noche, que ya es bastante sangrante, ¿no? Pero por otro, como diciendo, bueno, aquí los únicos que saben los intereses del pueblo somos los que no tenemos esa distancia con respecto a lo inmediato, que es el mensaje que está detrás, ¿no? Entonces, precisamente lo que permite la condición a veces del pensamiento crítico puede ser esa distancia o puede ser ese gran nivel de sufrimiento. ¿Estamos educando para el fomento y la admiración y el amor por la cultura? Yo creo que si uno mira algunas actividades culturales, nunca había habido tanto acceso a la cultura.
se ha desarrollado una clase media culta que ha ido a la universidad, que tiene estudios de posgrado y que tiene esa inquietud por los eventos de tipo cultural, ¿no? Y luego está, claro, la otra reflexión, que es hasta qué punto esa cultura se transforma en una mera mercancía o realmente es una semilla de ese pensamiento crítico. Hasta que empezó realmente Internet, tener libros era complicado, acceder a la información era complicado. Ahora una persona con inquietud cultural tiene acceso a la música, a la cultura, a las películas gratuitamente o por un precio bastante módico. Pero luego está como, digamos, la actitud con respecto a esa cultura. Si yo leo un libro y ese libro lo he olvidado a la semana, ese libro ha sido un objeto de consumo. Pero la cultura supone que me tiene que hacer vibrar, que me tiene que transformar, que me tiene que conectar con algo. Y ese libro tiene que hacer en mí un pozo significativo. Si yo al año leo 50 libros y luego me preguntan qué he leído y malamente retengo alguna cosa, he tenido acceso a la cultura, pero mi disposición era la del consumidor, no era la disposición de una persona que está en un proceso de transformación, de interrogación, de inquietud. También querría decir que hay que tener cuidado porque hay cierto elitismo cultural en el confundir que la gente tenga cultura con que la gente sea superior en algún sentido moral. Y no hay que olvidar que los nazis tenían muchos doctores entre ellos, frente al mito y la leyenda, no eran unos brutos que se hicieron con el poder, sino era el país, digamos, más civilizado y más culto que había en el mundo en ese momento. Y fueron capaces de hacer eso con ese refinamiento cultural. Ese elemento de decir, bueno, como yo tengo mucha cultura, soy mejor que el resto, creo que también es tan peligroso como la otra posición. O sea, la cultura no deja de ser un medio y como todos los medios que tenemos, lo podemos usar para el bien o para el mal. Lo que tiene disponer de la cultura es que nos permite matizar más, una mayor riqueza en el pensamiento, pero una persona culta en ese sentido de cultura tradicional no es una mejor persona que una persona inculta, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista sociológico, ¿cómo sería una sociedad sin cultura? Hombre, desde el punto de vista sociológico, eso es imposible. La cultura es parte de la naturaleza del ser humano, no hay un ser humano sin cultura, ¿no? En esta playa de las Canteras hace 27 años te conocí cuando hiciste el primer festival WOMAD en Canarias. Tú revolucionaste el mundo de la producción en espacios abiertos y de acceso libre para el público, montando un escenario confrontado a otro. En alguna ocasión en el Parque Santa Catalina hemos visto hasta 4 escenarios, talleres, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente contrata el WOMAD cada vez que se establece en una ciudad como esta o como Cáceres? Oscilamos entre los 500 y las 650 personas, es todo lo que conlleva el festival. Eso significa que están ustedes a la cabeza de una poderosa industria relacionada con el mundo de los espectáculos. Bueno, sí, efectivamente nosotros fuimos pioneros en hacer un tipo de festival al aire libre y además gratis, ¿no? Pero todos coincidíamos en aquel momento que teníamos que hacer algo especial, porque nosotros teníamos esto, teníamos las canteras, y esta era una fotografía que en noviembre no se daba en ninguna parte del mundo, y se consiguió. Para las personas que critican los festivales gratuitos, y que por supuesto están producidos gracias a la participación del erario público y de patrocinadores privados, hazme una defensa de ese modelo de festival
Yo, permíteme que te diga, yo no tengo el concepto de que sea gratuito. El ciudadano paga en una casilla dentro de su declaración ya por ello, por la cultura. Es una apuesta, evidentemente, una apuesta política hacia su ciudadano, pero que recauda de esos ciudadanos. Por lo tanto, no creo que sea un regalo. Desde luego, a veces uno piensa y utiliza, yo creo que mal utilizada la palabra que es un lujo. No, no, no es un lujo. Genera en un tejido empresarial, económico, social, cultural muy importante y genera muchos puestos de trabajo, directo e indirecto. Ante ese derecho al acceso a la cultura del que estabas hablando, ¿qué le dirías tú a los que, sin embargo, consideran que hay que postergar la cultura ante situaciones de crisis como la que vivimos y darle prioridad a otros asuntos, teniendo en cuenta que hay 26.000 personas que en Canarias viven de la industria cultural y que, bueno, que es un sector que mueve muchísimo dinero? En ninguno de los casos se puede parar de la manera que se ha hecho tan bruscamente la cultura. Somos todos conscientes que estamos en una situación absolutamente atípica y que tiene una prioridad, obviamente, la sanidad. Eso creo que nadie del sector deja de pensar en ello. Lo que creo también es que de alguna forma se ha dejado, o sea, la cultura ha dicho, bueno, esto no es algo importante en estos momentos. No, no, sí es importante. Lo es ahora, lo ha sido, aunque no se ha dado ese reconocimiento, y lo será. En esta pandemia yo creo que todos hemos vivido, desde resistiré hasta la máxima descubrimiento en cuanto a alimento al alma que necesitábamos para seguir adelante, para creer en algo. Esas 26.000 personas, ese 2.5 del Producto Interior Bruto que en Canarias supone la industria cultural, ¿está suficientemente respaldada por las instituciones? No, evidentemente no. O sea, la industria profesionalizada del sector, estamos pasando por una angustia brutal, ¿no? La cultura tiene que llegar a la normalidad dentro de cualquier diálogo social que se precie en cualquiera de los gobiernos. Que el gobierno entienda la cultura como un bien esencial. Me ha parecido que has deslizado suavemente, con el estilo que te caracteriza, una especie de crítica a los responsables públicos que parece como si estuvieran esperando una excusa para, digamos, ahogar un poquito más a la cultura. Como que jamás les ha gustado mucho y que muchas veces se han visto obligados a subirse al carro de la cultura porque no tenían otro remedio. Bueno, a mí no me gusta en ningún área de mi vida ser agresiva, y creo que las cosas hay que hablarlas, y dialogarlas, exponerlas y debatirlas. Yo no he querido ser suave, no ha sido esa mi intención, créeme. He querido exponer de la manera que estoy entendiendo todo lo que nos está pasando, la situación que vamos viviendo. Cierto es que hay situaciones absolutamente excepcionales, yo creo, pero bueno, pero con nombre y apellido, o sea, que tiene ayuntamientos, cabildos, el propio gobierno, donde está haciendo un esfuerzo en que salgamos adelante y afrontar esto de una manera adecuada. ¿Que llega tarde? Pues sí, pero es que estamos llegando tarde casi a todo, ¿no? En estos momentos no toca el lamento. Hay que empezar. Lo importante es que hay que empezar, hay que activarse. Y te digo porque hay empresas de luz y sonido que es que tienen a mucha gente pendiente de que pueda salir. O sea, nosotros los promotores, al final pienso que bueno, programamos, diseñamos y subimos al escenario al artista. Pero es que detrás hay mucho tejido empresarial que está sin saber, no qué hacer, sino no hacer. Y esto es lo que yo creo que es urgente desbloquear. ¿Echas de menos en el sector que tú representas en este programa algún tipo de incentivo fiscal para poder
hacer más llevadera la supervivencia. Hay que sentarse, hay que estudiar esa parte, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos que tener un modelo creado para lo que estamos pasando, o hemos pasado, estamos pasando y esperamos no pasar. Pero tiene que crearse efectivamente en deducciones fiscales, te repito, de más de inmediatez yo lo veo, de decir, abrimos los teatros, asumimos el gasto y ustedes asumen el contenido. No te engañes, Tony. Me quería a mí. Fernando, pero Lucas me quería a mí. Se apagaban los cigarrillos en las tetas y nos rompía los botis a las demás. Pobrecita. Pues la tuvimos que internar. Qué malas son. Malas no, es verdad. Somos peor. Somos implacables. La última tournée, estaba de tournée cuando nos sobrevino todo esto. ¿Cómo iba funcionando tu última obra de teatro? Pues iba muy bien de público y tuvimos la suerte de que solo tuvimos que suspender una plaza. O sea, nosotros acabamos justo la gira en Córdoba y Córdoba no se pudo hacer. Te voy a poner algo que, para impactarte un poquito así, para entrar en calor. Este señor se llama Iván Espinosa de los Monteros. Dice que va a acabar con el cine progre, que ya está bien ya de subvencionar al cine progre. Después tenemos a Arturo Pérez Reverte, que también, siendo un hombre de la cultura, está en contra de las subvenciones al cine. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Bueno, quiero decir que básicamente que tienen una falta de perspectiva y de información. Quiero decir que también hay cifras que demuestran muy claramente que todo lo que recauda el cine español, tanto en las taquillas como en la repercusión en televisiones y plataformas, es muy superior a la ayuda que recibe. Y creo que flaco favor se hace el señor Pérez Reverte hablando en esos términos del mundo del cine. Creo que además lo hace por un efecto comparativo con lo que puede considerar él que pasa con la literatura. Creo que son pilares culturales igual de sólidos e importantes ambos y que tienen evidentemente necesidades de ayuda muy diferentes. Pero es que Espinosa de los Monteros dijo algo más. Dijo, me cuesta creer que el cine sea cultura. A ver, claro, es un problema de credibilidad. Por supuesto que el cine es cultura. El cine es toda la cultura que le permiten serlo, porque también es verdad que ahora los sistemas están conduciéndonos y empujándonos a que el cine sea estrictamente un instrumento de entretenimiento, pero hasta ahí, hasta en el peor cine con la vocación más de búsqueda de cifras, también estamos retratando un modelo social. Este modelo social se está retratando con esa especie de cine subcultural, o llámalo como quieras. También es cultura porque también está retratando una realidad. Y además el retrato de nuestra sociedad no solo puede tener un valor docugráfico, quiero decir, eso lo harían los nodos y los documentales, es que la ficción, la transformación de la realidad, es la opinión de un creador, y la opinión de un creador está intencionando para que el que lo vea sepa que está retratando algo y que lo está contando de una manera, y con lo cual ya hay una opinión, es como la escritura, es como eso, es la ficción. Situémonos ahora en Canarias, la industria audiovisual de Canarias y en las ayudas y el fomento de la industria audiovisual canaria a través de incentivos fiscales. ¿Crees que ha sido una buena solución? Se ha descalabrado un poco últimamente, pero tengo la sensación de que durante unos años, durante unos años ha funcionado espectacularmente. Se produjo muchísimo cine y incluso muchísimas empresas que hacen ficción televisiva han venido a rodar a Canarias, aprovechando esos incentivos fiscales, y creo que debería de poder seguirse gestionando. Empezó a nacer aquí un cierto tejido industrial alrededor del audiovisual y a mí me parecía lo soñado. Yo cuando
decidí que quería hacer cine, tenía la absoluta certeza de que me tenía que ir de Las Palmas, que yo no podía vivir aquí si quería hacer cine. Y ahora sé que hay generaciones de gente que trabaja en el audiovisual, que desarrolla proyectos y que piensa que es posible hacerlo desde su lugar. Sin embargo, hay gente que dice que ese dinero, que esos incentivos fiscales, lo único que hace es que se trasladen aquí los equipos de las grandes productoras y hacen su película, ruedan y se marchan. No se queda aquí algo de know-how, algo de tejido, como tú dices, tejido empresarial. En general ha pasado esto, y esto exige una evolución y debería de llegar a producirse, que aquí haya gente suficientemente preparada para afrontar el audiovisual, y de hecho cada vez hay más gente, y de hecho hay algunos ejemplos de producciones que son exclusivamente canarias. Es algo que estaba bien contemplarlo como defecto del sistema, pero también era un defecto natural propio ya no de Canarias, a donde se traslade una industria a intentar producir audiovisual. Es normal que en principio las cabezas de equipo o la infraestructura general venga de donde ha habido tejido industrial originalmente. ¿Entonces no es una industria fantasma la industria del cine en Canarias? Yo creo que no. Yo creo que hay bastantes ejemplos de producciones canarias que son casi exclusivamente canarias. ¿Son en realidad estos incentivos fiscales algo para fortalecer la industria audiovisual o generar un tejido audiovisual potente en Canarias, o estamos hablando de promoción turística? Yo siempre hablé de que el ejercicio completo debería y lo hablé con gente de turismo, pero también incluso lo hablé con gente de la Consejería de Industria, que evidentemente el incentivo fiscal tenía un objetivo muy concreto, que era el beneficio económico de una empresa. ¿Qué tenía de bueno eso? Que no intervenían en el contenido. O sea, el contenido a lo largo de los tiempos siempre ha estado intervenido por las majors en Estados Unidos y luego en el mundo, porque se han ido desarrollando, ahora las plataformas, luego las televisiones. Lo bueno que tenía ese dinero que venía de empresarios es que su beneficio estaba en el incentivo fiscal, con lo cual el contenido se las traía al pairo. Y eso era un elemento positivo, para mi gusto. Era un elemento positivo porque el creador podía tener más o menos libertad y el productor también tomar la decisión desde la libertad del contenido. Esto de llamarles titiriteros empezó por las personas del cine, por los artistas. Es complejo de explicar, podríamos hablar largamente de esto, pero es un comentario tonto que tiene bastante que ver con el menosprecio, con lo de titiritero. A mí lo de titiritero nunca me molestó, pero igual que es como cuando te dicen, ¿te molesta que te digan maricón? Pues es que los maricones decimos maricón también. Quiero decir, es que lo de las terminologías las usamos cada uno como buenamente podemos, y el problema es el contexto y la información que se le otorga a esa palabra según quien la suelte, el tono, la intención, el contexto. Así que titiritero es una palabra preciosa, fuera del contexto de quienes la quieren utilizar mal. Nos hemos convertido en una sociedad en la que el pensamiento no cotiza. No solo no se le da valor económico que se le puede dar, porque luego sí hay gente que vive de sus obras, ¿no? Pero no se le da valor social, de nutrición de una sociedad. Todavía ocurre que hay padres y madres que cuando un hijo les dice yo quiero estudiar pues no sé, teatro, pero tú estás loco, tú estudias primero Derecho y después el reto. Exactamente, entonces todo esto es fruto pues de un mal de mentalidad que es social. ¿Sabe? Yo creo que la educación es importante, la educación en las escuelas, por supuesto que es importante, pero la escuela es una institución más de una sociedad. Y entonces la civilización, la cordialidad, el civismo, la sensibilidad, la consideración alta de la cultura como bien necesario, eso no se coge en la escuela, eso se coge como la lengua materna. La tecnología
no es la esencia del nivel de evolución de una sociedad. El nivel de evolución de una sociedad está en el civismo. Por eso la riqueza medida solamente en términos de dinero es una gran pobreza. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. It makes me wonder. Makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts